Nadie supo de dónde vino, nadie lo estaba buscando y, aún más desconcertante, nadie sabía quién era. Fue encontrado a la orilla de una carretera secundaria, inconsciente, solo, como si el mundo se hubiese olvidado de él. No llevaba documentos, ni teléfono, ni señales de identidad, solo un abrigo mojado, el sonido lejano de la lluvia y un silencio que pesaba más que el accidente en sí. En el hospital, los médicos hicieron su parte, le salvaron la vida, lo estabilizaron. Pero con cada hora que pasaba, una pregunta comenzó a crecer entre las enfermeras, los oficiales, incluso los voluntarios del turno nocturno. ¿Por qué nadie lo reclamaba? ¿Por qué no aparecía su nombre en ningún registro? Lo más inquietante no era lo que no sabíamos, sino lo que él no decía. Porque cuando abrió los ojos, no preguntó por su familia ni por lo que había ocurrido. No mostró ansiedad ni desorientación. Solo observó en silencio, como si el mundo a su alrededor ya no le perteneciera, como si lo hubiera dejado atrás voluntariamente. Al principio, todos pensaron que era amnesia, pero no tardaron en notar que recordaba más de lo que admitía y menos de lo que quería compartir. A veces se despertaba en mitad de la noche empapado en sudor, murmurando nombres que luego negaba haber pronunciado. Otras veces se quedaba mirando por la ventana durante horas, como si esperara ver algo o a alguien, pero nunca preguntó por su vida anterior, nunca pidió ver un espejo y jamás, ni una sola vez, dijo su nombre. Pronto las sospechas empezaron a surgir. ¿Y si estaba huyendo? ¿Y si ese silencio no era fruto del olvido, sino de una elección deliberada? Las autoridades consideraron publicarlo en los medios, buscar coincidencias en bases de datos internacionales, pero él se negó. Con una calma inquietante, pidió ser tratado como un ciudadano sin pasado, como si, al despertar en esa camilla, hubiese enterrado no solo su memoria, sino su historia entera. ¿Quién era ese hombre antes del accidente? ¿Qué podía llevar a alguien a desear desaparecer al punto de borrar su identidad? ¿Fue víctima de algo? ¿O simplemente ya no quería ser quien era? Estas preguntas, hasta hoy, siguen sin una respuesta clara. Pero en el rincón más silencioso de aquel hospital, comenzó una historia que nadie esperaba contar, y que quizá él nunca quiso que se supiera. En los primeros días, el hospital hizo todo lo que estaba a su alcance. Se tomaron muestras, se registraron huellas dactilares, incluso se enviaron fotografías internas, sin mostrar su rostro, a centros de salud cercanos. Nadie lo reconoció. Ninguna coincidencia apareció en los sistemas. Mientras tanto, él permanecía callado. Respondía con gestos simples, asentía o negaba con la cabeza. Comía con lentitud, dormía poco y pasaba horas en una especie de meditación silenciosa, como si estuviera esperando algo o a alguien. Una enfermera, Lucía, fue la primera en notar los patrones. Él reaccionaba con cierta tensión cuando escuchaba hablar de noticias o desapariciones. Fingía desinterés, pero sus manos se crispaban ligeramente. Lucía también descubrió algo más. En un momento de descuido, mientras lo ayudaba a cambiarse, notó que evitaba mirar su reflejo en el espejo del baño. No era vergüenza ni incomodidad, era rechazo, como si no soportara enfrentarse con la imagen de alguien que ya no quería ser. Los médicos empezaron a considerar la posibilidad de una amnesia selectiva, pero esa hipótesis se volvió frágil cuando un psicólogo del hospital intentó establecer comunicación profunda. En su primera sesión, el hombre se mantuvo en silencio durante casi media hora. Luego, sin mirar al profesional, dijo una sola frase: "No quiero ser encontrado". Esa declaración, tan sencilla y tan potente, cambió el enfoque de todos. Ya no se trataba de recuperar la memoria de un desconocido. Se trataba de descubrir qué tan lejos alguien puede ir para dejar atrás su pasado. Mientras tanto, Lucía, movida por una mezcla de curiosidad y compasión,
comenzó a observarlo de forma más cercana. Notó que algunas noches él murmuraba nombres entre sueños, nombres como Clara o Sebastián, seguidos por palabras entrecortadas e incomprensibles. Al confrontarlo con esas palabras, él simplemente la miraba con una expresión vacía, pero en sus ojos algo temblaba. ¿Y tú, que estás viendo esta historia, ya dejaste tu like y te suscribiste al canal? Aquí desenterramos misterios que otros prefieren dejar en silencio. Una tarde, mientras Lucía cambiaba las sábanas de su cama, algo cayó de entre las mantas. Un pequeño papel, arrugado y casi ilegible, con una serie de números escritos a lápiz. No parecía nada relevante a simple vista. Pero para alguien que ha enterrado su identidad, cada número puede ser una pista. El papel encontrado tenía una secuencia de números que, a simple vista, no parecía tener sentido. 48 en 30717. Lucía, intrigada, se lo entregó a la administración del hospital, pero no hubo coincidencias con historiales médicos, códigos de pacientes, ni nada que los sistemas pudieran reconocer. Aún así, algo en esa combinación despertaba una inquietud difícil de explicar. Era como una firma sin nombre, una coordenada perdida en el tiempo. Al mencionarle el hallazgo, el hombre cambió por completo su expresión. No habló, pero su mirada descendió al suelo y sus labios temblaron por primera vez desde su llegada. Claramente sabía algo. Claramente esos números significaban algo. Pero fiel a su silencio, volvió a su refugio habitual, el mutismo. La barrera entre él y el mundo seguía firme, pero una grieta se había abierto. Fue entonces cuando Lucía decidió tomar una iniciativa que no estaba en el protocolo. Con ayuda de una amiga que trabajaba en el transporte ferroviario, comenzó a buscar si esa secuencia podía estar relacionada con algún boleto de tren, casillero numerado o código de estación. Tras varios intentos, una coincidencia improbable apareció. Los números 48 y 03 coincidían con una ruta antigua de autobuses que pasaba por una estación ya en desuso al borde de la ciudad. Siguiendo su instinto, Lucía informó a las autoridades. En esa estación olvidada encontraron un casillero con el número 17. El candado estaba oxidado, pero seguía firme. Tras obtener una orden, lograron abrirlo. Dentro descansaba una vieja maleta de cuero, manchada por el tiempo, con una etiqueta arrancada y sin dueño. La maleta contenía objetos desordenados, pero cada uno parecía cargado de significado. Fotografías antiguas con rostros tachados con tinta negra. Documentos con nombres distintos, en distintos estilos de escritura. Un anillo de plata desgastado y, en el fondo, una carta sin sobre, escrita a mano. El destinatario, Clara. Lucía sintió un escalofrío al recordar ese nombre, pronunciado en sueños por el hombre sin identidad. ¿Quién era Clara? ¿Una esposa? ¿Una hija? ¿O alguien que él necesitaba dejar atrás? La carta no era una confesión, era una despedida, llena de frases incompletas, palabras tachadas y emoción contenida. Una despedida escrita por alguien que no planeaba volver. Al parecer, él había cerrado una puerta mucho antes de aquel accidente y, sin embargo, la pregunta seguía sin respuesta. ¿De qué estaba huyendo realmente? Mientras las autoridades analizaban el contenido de la maleta, cada nuevo objeto abría más preguntas que respuestas. Las fotografías, algunas en blanco y negro, mostraban escenas familiares. Un cumpleaños, un viaje, una mujer con mirada serena que parecía mirar directamente a quien tomaba la imagen. En todas, los rostros estaban distorsionados, algunos tachados con lápiz, otros rasgados con cuidado. Era evidente que no era un accidente. Alguien, posiblemente él, había intentado borrar aquellas memorias con precisión dolorosa. Uno de los documentos encontrados llevaba un nombre, Raúl Hernández. Otro, emitido en una provincia diferente, mostraba el nombre Iván Cortés. Ninguno de los dos coincidía con registros oficiales. Eran identidades falsas,
fabricadas. Pero lo más desconcertante era que ambos documentos llevaban la misma fotografía, la de aquel hombre que desde su cama en el hospital seguía sin pronunciar una sola palabra sobre quién era. Los investigadores comenzaron a rastrear cada uno de esos nombres en bases de datos, alquileres, empleos, incluso multas de tránsito. Poco a poco surgieron rastros dispersos, un contrato temporal en una ferretería del norte, un alquiler pagado en efectivo durante 3 meses en un barrio de paso, una denuncia sin seguimiento por abandono de domicilio. Ningún crimen grave, ningún escándalo. Pero la constante era clara. Cada rastro terminaba abruptamente, como si el hombre cortara con su pasado antes de echar raíces. Lucía, que había seguido cada paso con una mezcla de angustia y curiosidad, volvió a visitar al hombre en su habitación. Llevaba consigo una de las fotos menos dañadas, la imagen de la mujer que aparecía en la carta. Sin decir palabra, la dejó sobre la mesa y se sentó frente a él. Por largos minutos, el silencio fue absoluto, hasta que sin mirarla, él colocó lentamente su mano sobre la imagen y la giró boca abajo. Ese simple gesto fue más fuerte que cualquier respuesta. Pero Lucía no estaba dispuesta a rendirse. Decidió buscar a Clara, partiendo de pequeños detalles en la carta, una dirección antigua, el nombre de una escuela mencionada entre líneas. Logró localizar una mujer con ese nombre en otra ciudad. Al mostrarle la imagen de la carta, la mujer palideció. «Lo conocí», dijo con voz entrecortada, pero ya no era el mismo cuando se fue. La voz de Clara temblaba, pero no por el reencuentro, sino por todo lo que prefería no revivir. Algo en esa historia había sido demasiado doloroso para ser contado, y tal vez demasiado peligroso para ser revelado. Clara no quiso que grabaran su testimonio. Pidió que sus palabras no fueran registradas ni citadas de forma directa, pero accedió a contar su versión, bajo la condición de que se respetara su silencio final. Según relató, el hombre había formado parte de su vida durante años, bajo un nombre que no coincidía con ninguno de los encontrados en la maleta. Había sido reservado, amable y al mismo tiempo profundamente atormentado. Nunca habló de su pasado, nunca presentó familiares, pero jamás fue violento. Solo parecía alguien escapando constantemente de algo que no podía nombrar. Un día, sin aviso previo, desapareció. Dejó una nota en la mesa con solo 2 palabras: «Lo siento». Desde entonces, Clara no volvió a saber nada de él. No presentó denuncia, no buscó justicia, solo intentó seguir adelante. Pero ahora, al ver la carta, los objetos, las fotos, la herida emocional que pensaba cerrada volvió a abrirse. Él no era un criminal, dijo en voz baja, pero tampoco era libre. Las autoridades se vieron ante un dilema. No había delitos claros, pero también había demasiadas inconsistencias. ¿Se trataba de un hombre común, escapando de un pasado personal, o de alguien que construyó vidas paralelas para ocultar una verdad más oscura? Al regresar al hospital, Lucía encontró al hombre más inquieto que nunca. Aunque no hablaba, sus gestos se habían vuelto más mecánicos. Sus noches eran más agitadas. Murmuraba con más frecuencia. A veces decía nombres, otras veces fechas. En una ocasión, pronunció en voz baja una frase que Lucía no olvidaría: «No es por mí, es por ellos». ¿Quiénes eran ellos? ¿A quién protegía con tanto celo? Al revisar nuevamente la maleta, encontraron algo que antes había pasado desapercibido. Un recibo viejo, arrugado, de un depósito bancario hecho en efectivo con una cifra considerable. El beneficiario era un fondo privado de ayuda a menores de edad. La fecha del recibo coincidía con la semana previa a su desaparición del mundo conocido. Nada encajaba con el perfil de un hombre peligroso, pero todo sugería que estaba pagando un precio. Uno que no todos están dispuestos a pagar. Y en ese instante surgió una nueva teoría.
¿Y si su desaparición no fue un acto de huida, sino de sacrificio? La idea del sacrificio comenzó a resonar entre quienes seguían el caso de cerca. Lucía, especialmente, no podía ignorar la posibilidad de que aquel hombre silencioso hubiese dejado su vida atrás, no por cobardía, sino por protección. Pero ¿protección de qué? ¿De quién? ¿Qué peligro real podía haberle obligado a deshacerse incluso de su propia identidad? Con esa hipótesis en mente, Lucía insistió en revisar los documentos una vez más. Entre las páginas, encontró una hoja mal doblada con un símbolo extraño dibujado en una esquina. No era una firma ni una marca comercial, parecía más bien un garabato, hasta que lo comparó con el logotipo de una institución educativa que había sido mencionada en la carta dirigida a Clara. Coincidían. Al contactar discretamente con aquella escuela, descubrieron que el hombre, bajo otro nombre aún distinto, había trabajado allí por un breve periodo como asistente administrativo. No era un puesto visible, pero suficientes personas recordaban a el nuevo por su conducta reservada y la forma en que se preocupaba por ciertos alumnos. Uno de ellos, en particular, había desaparecido misteriosamente un mes antes de que él dejara el empleo. La conexión no era directa, pero lo bastante cercana para que las autoridades investigaran. El menor, según registros públicos, fue encontrado días después, en otra ciudad, bajo cuidado temporal de una organización no gubernamental, la misma que había recibido el depósito que apareció en la maleta. La coincidencia era demasiado precisa para ser ignorada. Lucía entendió entonces que el silencio del hombre podía estar vinculado a un pacto tácito, una decisión tomada no solo para protegerse a sí mismo, sino para evitar que se destapara algo más grande. Quizás una red, una amenaza, o simplemente una verdad insoportable para quienes estaban involucrados. Pero, ¿por qué negarse a hablar incluso ahora, cuando todo estaba al borde de revelarse? El hombre, al notar que su pasado estaba comenzando a salir a la luz, dejó de dormir. Se mantenía despierto por las noches, mirando fijamente por la ventana, como si temiera que algo o alguien llegara por él, o peor aún, por los demás. Y mientras los hilos comenzaban a unirse en una red densa de misterios, la figura de Clara reapareció, esta vez no con miedo, sino con una decisión firme. Pidió verlo, y el encuentro que estaba por suceder tendría el poder de confirmar todo o destruir por completo lo que se creía saber. El encuentro entre Clara y el hombre sin nombre se llevó a cabo en una sala privada del hospital. No hubo cámaras, no hubo testigos, solo Lucía, observando desde la distancia, pudo captar algo de la atmósfera densa que llenaba el aire. Clara entró con paso lento pero decidido, sosteniendo entre sus manos la fotografía que él había dado vuelta días antes. En cuanto cruzó la puerta, él la miró, por primera vez sin evasión. No dijeron palabra durante varios minutos, solo se observaron. Clara, con lágrimas contenidas, él, con una expresión que mezclaba alivio, culpa y resignación. Fue ella quien rompió el silencio. Sus palabras fueron suaves pero firmes. No tienes que seguir escondiéndote. Él cerró los ojos por un instante. Luego asintió levemente, sin hablar. Clara se acercó, le tomó la mano y le susurró algo al oído. Nadie más escuchó lo que dijo, pero después de ese momento, el hombre pareció respirar diferente, como si una carga pesada se hubiera desplazado apenas unos centímetros. Tras la visita, Clara no volvió al hospital, no dejó número, no pidió actualizaciones, solo dijo a Lucía: ahora lo que haga con su vida es decisión suya. Pero ese acto, pequeño en apariencia, cambió algo. Días después, el hombre solicitó papel y lápiz, no para escribir una confesión, sino para dibujar. Trazos sencillos, figuras simbólicas, algunas de ellas coincidentes con los garabatos encontrados en los documentos anteriores. A través de esos dibujos, parecía contar su historia sin decir una sola palabra. Uno de los bocetos mostraba una figura sola,
parada en medio de dos caminos. A un lado, un grupo de personas. Al otro, una sombra imprecisa. Bajo la figura, una palabra escrita con letra temblorosa. Elegí. Lucía comprendió que no habría confesión verbal, ni revelación dramática, solo símbolos, gestos y la certeza de que todo lo que él había hecho, desaparecer, mentir, esconderse, respondía a una causa mayor que aún no podía ser comprendida del todo. Y quizá por eso, cuando un oficial de policía se presentó días después con una orden judicial para interrogarlo, el hombre se limitó a mirar por la ventana, ignorando su presencia. No porque se creyera por encima de la ley, sino porque su decisión ya estaba tomada mucho antes de que alguien pensara en buscar justicia. La justicia a veces no es lo que creemos, a veces toma formas que escapan a los registros y a las normas, y a veces la verdad solo puede ser contada en silencio. Después del intento fallido de interrogarlo, las autoridades comenzaron a tomar distancia, no por falta de interés, sino por la ausencia total de una narrativa clara. Sin confesión, sin delito comprobado, sin testigos dispuestos a declarar, no había cómo sostener una acusación. El hombre, en su mutismo constante, se había convertido en una figura fuera del alcance del sistema. Sin embargo, dentro del hospital, algo continuaba transformándose. Lucía notó que el hombre comenzó a cambiar pequeños hábitos. Ahora aceptaba caminar por los pasillos, aunque siempre en horarios donde no había tránsito de personas. Observaba los cuadros en las paredes, los árboles del jardín, y en ocasiones se quedaba mirando el cielo por largos minutos. No era un hombre libre, pero ya no parecía un fugitivo. Era como si estuviera reconciliándose con algo que solo él conocía. En una de esas caminatas, se detuvo frente al mural donde los pacientes escribían frases de motivación. Sin pedir permiso, tomó un marcador y escribió una sola palabra en letras grandes: presente. La noticia de su gesto se esparció entre el personal del hospital. Muchos lo tomaron como un signo de mejora, otros como un intento de dejar huellas sin decir demasiado. Para Lucía fue un símbolo profundo. Por primera vez, él estaba admitiendo su existencia. Estaba ahí. Ya no como una sombra, sino como alguien que, sin nombre, comenzaba a ocupar un lugar en el mundo. A la semana siguiente, recibió una visita inesperada. Un joven llegó preguntando por un paciente sin identificación. Dijo haber visto su imagen, una ilustración genérica usada en una campaña interna del hospital, y sintió que lo conocía. Al ser llevado al área de observación, se quedó paralizado. No lo llamó por ningún nombre. Solo dijo: pensé que estabas muerto. El hombre, al verlo, no se inmutó, pero algo en su expresión reveló que lo había reconocido. No hubo abrazos ni lágrimas, solo una mirada larga y silenciosa entre los dos. Después de varios minutos, el joven se marchó sin explicar quién era, y el misterio creció aún más. Era un hijo, un alumno, alguien a quien protegió en el pasado. Las respuestas se perdieron en ese intercambio silencioso. Lo cierto es que, tras esa visita, el hombre solicitó su alta médica. No tenía a dónde ir, no tenía documentos, pero dijo una frase clara, la única desde hacía semanas: ya puedo seguir. Y con eso, dejó atrás el lugar donde había renacido, sin dejar pistas de hacia dónde se dirigía. El hospital, acostumbrado a despedidas discretas, nunca había vivido una tan silenciosa y significativa. El hombre que llegó sin nombre, sin voz y sin pasado, se marchaba ahora con un paso firme, sin equipaje, sin dirección declarada, pero con algo que antes no tenía: una presencia asumida. No era necesario que dijera quién era. Había construido una nueva identidad hecha de gestos, decisiones y silencios cargados de sentido. Lucía lo vio alejarse desde la entrada principal. No intentó detenerlo, no pidió explicaciones, solo lo observó caminar hacia la ciudad, como si esa fuera la única forma posible de cerrar un círculo. En su bolsillo,
Él llevaba una copia de la carta dirigida a Clara y uno de los dibujos que había hecho en su habitación. Era todo lo que le quedaba, o todo lo que había decidido conservar. Las autoridades cerraron el caso bajo la categoría de identidad no verificada. No porque no pudieran descubrirla, sino porque legalmente él nunca la confirmó. Su rostro no volvió a aparecer en ninguna base de datos. No hubo más rastros. Su salida del hospital marcó también su salida del sistema, pero su historia, aunque breve en el registro oficial, dejó huella en quienes la presenciaron. El personal médico seguía hablando de él meses después. Algunos lo recordaban como un símbolo de resiliencia, otros como un misterio sin resolver. Para Lucía representaba algo más profundo, la capacidad humana de elegir quién se quiere ser, incluso si eso significa borrar todo lo anterior. Durante semanas, ella se preguntó si lo volvería a ver, si reaparecería con un nuevo nombre, en otro contexto, quizá con una nueva historia, pero nunca ocurrió. Y en cierto modo, eso estaba bien. Algunas personas no nacen para ser encontradas. Nacen para desaparecer en sus propios términos. ¿Y tú que llegaste hasta aquí, qué piensas? ¿Puede alguien enterrar su identidad sin desaparecer del todo? ¿Es un acto de cobardía o de valentía? Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido el deseo de empezar desde cero, como si tu pasado ya no te perteneciera? Porque a veces lo que somos no está escrito en documentos, sino en las decisiones que tomamos cuando nadie más está mirando. Con el tiempo, la historia del hombre que enterró su identidad se convirtió en una especie de leyenda urbana local. Algunos decían haberlo visto en estaciones de tren, en bibliotecas públicas, en parques alejados del ruido, siempre solo, siempre en silencio. Pero nunca hubo confirmaciones, solo susurros, como si la sombra de su figura flotara entre lo real y lo imaginado. Lucía, por su parte, siguió trabajando en el hospital. Nunca dejó de preguntarse qué habría sido de él. En momentos de soledad, releía la copia de la carta que Clara había permitido conservar. Esa carta no ofrecía respuestas directas, pero estaba impregnada de una humanidad profunda. Era el testimonio de alguien que amó, que falló y que creyó que la única redención posible era desaparecer. Años después, recibió un sobre sin remitente. Dentro, un solo objeto, una piedra pequeña, lisa, como las que él solía recoger durante sus paseos en el jardín del hospital. Pegada a ella, una nota breve escrita con su misma caligrafía. Gracias por verme cuando nadie más lo hizo. No hubo más cartas, ni señales. Solo esa nota y la certeza de que, donde quiera que estuviera, había encontrado una forma de vivir con sus decisiones. En el fondo, esta historia no trata solo de misterio, ni de huida, ni de crimen. Trata del peso que puede tener la identidad, de lo que significa llevar un nombre, una historia, un rostro, y del valor o la desesperación que se necesita para renunciar a todo eso y comenzar desde la nada. No todos entenderán su elección. Muchos lo juzgarán sin conocer su pasado. Pero hay verdades que solo caben en el silencio. Y él eligió que su verdad no estuviera en archivos policiales ni en expedientes clínicos, sino en los espacios vacíos que dejó a su paso. Quizá nunca sepamos su verdadero nombre, ni qué lo llevó a desaparecer del mundo. Pero lo que sí sabemos es que al menos una vez, un hombre decidió borrar su reflejo para salvar lo que quedaba de sí mismo. Y eso, por sí solo, ya es una historia que vale la pena ser contada.